¿Qué hay que comer antes de practicar deporte? Hay que comer en base al deporte que se vaya a hacer. No es lo mismo ir a concursar al Campeonato de Europa de canicas que irse a hacer una tirada de 150 kilómetros en bici o subir el Angliru. No me confundan, yo les voy a decir lo que tienen que comer, pero la cantidad la tienen que ajustar ustedes dependiendo de la cantidad de deporte que vayan a hacer. Dos circunstancias que hay que comer antes de irse a hacer deporte. Primera situación, el que marcha por la mañana a hacer deporte. Segunda situación, el que marcha por la tarde. El deporte nocturno ya no lo vamos a catalogar porque entraríamos en muchas vicisitudes. Imaginemos, gente que hace deporte por la mañana. ¿Cuál es la comida que tiene antes? El desayuno. ¿Cuál es el desayuno del deportista? Acuérdense, la cantidad la marca la intensidad y la duración del deporte que vayan a hacer. Primero que tienen que desayunar, el supercafé. ¿Por qué el supercafé? Porque el café es ergogénico para el corazón. Es decir, el café nos despierta la frecuencia cardíaca y para el que va a hacer deporte le viene muy bien. Yo estoy hablando que el desayuno se marca entre 30 y 60 minutos antes de hacer deporte. ¿Vale? Para cuantificarlo. ¿El café con qué lo acompañamos? Podrían decir ustedes, con leche. Bueno, la leche entera no, porque cuesta digerirla. Pueden utilizar, si quieren, la leche semidesnatada o para meterse las proteínas de la leche, pero sin tanta lactosa, pueden tomarse un yogur. Es decir, que podrían tomarse el café y un yogur. Imagínense que todavía tienen hueco para más. ¿Qué tienen que hacer? Tostadas. Se me toman un par de tostadas, pero ahí está la clave. ¿Con qué? Si se la toman con aceite, como las grasas tardan 4 horas, pueden incluso tardar 4 horas en detener el vaciamiento gástrico, igual les va a sentar mal. Mejor que en la tostada unten mermelada, que esa en 1 hora está fundida. Ya vamos aumentando, y si todavía les queda sitio porque se van a pegar en una paliza de bici o van a salir a correr la mundial, bueno, corriendo es más complicado, me pueden comer o una manzana con sus hojillas, las hojillas no se las coman, o un plátano de Canarias, riquísimo y sanísimo. El superplátano que Nadal se toma para ganar, a ver si gana el Open de Australia. Eso sería el desayuno de la gente que va a hacer deporte por la mañana. Combinaciones todas, un café, una tostada y un plátano. Imagínense que ustedes desayunando eso van como motos. Pues ya se lo graban en sus cerebros y ya saben lo que tienen que desayunar para hacer deporte por la mañana, en el fin de semana y que rindan. Vamos a ver los que comen porque hacen deporte por la tarde. Llamo comida a una comida copiosa que se hace entre 3 y 4 horas antes de la competición o antes de hacer el deporte. La comida ya es harina de otro costal. En la comida sí que empiezan, ¿el qué? La pasta, que es el alimento de los deportistas. La pasta humeante. ¿Qué tipo de pasta? Cruda y sosa y triste. No, en absoluto. Me la pueden tomar con salsa de tomate, me la pueden tomar con salsa de tomate y un poco de carne picada, un poco de atún, mejor el atún. No me la tomen con esas salsas grasas que igual tardan en digerirlas y les pega un bombazo. Pero la pasta tiene que ser la base, lo que nunca puede faltar en la comida anterior a hacer deporte 3-4 horas después. De hecho, cualquier deportista que vean, ciclistas de Tour, pilotos de Fórmula 1, atletas, todos le dan a la pasta como jabatos. Luego, de segundo plato, ¿qué me pueden tomar? Me pueden tomar carne, me pueden tomar pollo, también el pollo riquísimo humeante. ¿Por qué? Porque el pollo dentro de las carnes es la que mejor se digiere. Si no quieren pollo, pueden tomarse pescado. ¿Y qué pescado pueden tomarse? Mejor el blanco que el azul. ¿Por qué? Porque el azul, al tener grasa, problema, acuérdense, retraso de vaciamiento gástrico, igual se me empanzonan. Ya vamos por el segundo plato. ¿Con qué lo guarnicionan? Le pueden poner unas patatinas cocidas al microondas. Si las hacen fritas, pongan el papel debajo. O pueden tomarse unas zanahorias. Postre, que no falte el cafetín. Tienen que tomarse un cafetín bien cargado porque acuérdense del factor ergogénico para el corazón. Con esta comida, que son entre 500 y 800 kilocalorías, dependiendo de la cantidad de lo que coman, hecha 3-4 horas antes de salir
a jugar al fútbol, a correr, a hacer bici, a un deporte un poco serio, van a estar ustedes como motos. Van a tener el cuerpo lleno de energía de la buena, y van a hacer el deporte muy bien. ¿Qué hay que comer y beber durante la práctica deportiva? Claro, nosotros llegamos bien cargados de energía, pero empezamos a gastarla. Si empezamos a gastarla, en algún momento, dependiendo de la longitud de la actividad deportiva que llevemos a cabo, tendremos que ponernos a reponerla. Eso a nivel energético, pero es que a nivel térmico, de temperatura del cuerpo, en cuanto nos ponemos a hacer deporte, la temperatura sube. Si sube, el cuerpo la intenta eliminar. ¿Cómo? Sudando. Al sudar perdemos líquidos y nos deshidratamos. Por lo tanto, además de comer durante el deporte, tenemos que beber. Y ustedes dirán, ya, pero ¿quién en mitad de un partido saca ahí un cachopo, una botella de sidra y se pone a darle que lo ciega? Pues nadie, claro, porque es muy incómodo y además luego después el estómago iba a doler muchísimo. Pero sí que tenemos que hacer ciertas cosas que voy a explicarles con un pequeño grafiquillo en la pizarra para saber cómo tienen que recuperar los líquidos que pierden y aprovechar ese viaje de los líquidos para conseguir que nos entre energía en el cuerpo. Vamos a borrar aquí toda esta cantidad de morralla que hemos puesto. Cuando una persona empieza a hacer deporte, ¿qué empieza a consumir? Ustedes ya lo saben. ¿Qué consume? ¿Glucosa o grasas? Claro que consume glucosa. Empieza a fundirse sus hidratos de carbono. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que lo que sí les vamos a tener que meter son hidratos de carbono. Pero lo principal que les vamos a tener que dar es agua. El agua es lo primero. Si la gente que hace deporte no bebe agua mientras hace deporte, va a hacer un deporte fatal. Primer dato importante, durante el deporte hay que beber agua o bebidas deportivas. Factor que lo discrimina, duración del deporte. Deporte de menos de una hora me vale con agua, no hay ningún problema. Deporte de más de una hora no me beban agua porque van a diluir los pocos iones que les quedan y va a darles un pampurrio. Es decir, que a partir de una hora hay que beber bebida deportiva. Importante, ¿cuánto? Hay que beber entre medio y 1 litro por hora. Y claro, por Dios, esto no está esculpido en piedra. O sea, hay gente que con 250, si va a echar una pachanga con los amigos, no se mueve mucho y además es invierno, que suda poco, pues tampoco se va a meter un litro y salir embarazado del partido. Verbigracia. Caso contrario, gente que va a hacer una tirada de bici el día más caluroso del verano, como no meta 1,5 litros por hora, va a fundirse y va a caerse con la bici. Esto es un término medio. Si superamos la hora, ¿qué tenemos que hacer? Añadir hidratos de carbono. Hidratos de carbono. ¿Y cuáles? La gran pregunta. Porque claro, no todos los hidratos de carbono son los mismos. Clave, vital, tienen que ser hidratos de carbono que lleguen rápido a la sangre, pero que a la vez no lleguen tan rápido que nos den un pampurrio. ¿Se acuerdan aquello de la insulina, la subida de glucemia y la bajada? En el deporte hay una ventaja. Les voy a hacer un gráfico, el gráfico que siempre les hago, de me sube la glucemia, dispara el páncreas la insulina y me baja la glucemia. Esto sería en reposo. Claro, nosotros cuando hacemos deporte no solemos estar en reposo, son dos circunstancias que no se hacen bien juntas. Entonces nosotros cuando tomamos la bebida deportiva o la glucosa líquida o las barritas energéticas, nos empieza a subir la glucemia, pero no nos va a subir hasta allá arriba, va a dispararse la insulina y luego nos va a bajar, sino que solo va a llegar hasta aquí. ¿Por qué? Porque en cuanto nosotros esa glucosa asoma la gaita por la sangre, la metemos rápidamente en los músculos y la quemamos, porque estamos usándola. Por eso, cuando estamos haciendo deporte, podemos meternos mucho azúcar que no nos va a dar una subida gordísima de la glucemia o un rebote de la hipoglucemia, de la insulina, perdón, y nos va a condicionar una hipoglucemia. ¿De qué depende todo eso? Depende de dos órganos que tengo aquí, a mi amigo, el coleguilla, el muñequín, que me permite que le toque sus órganos. Ya saben, con las cosas legales primero hay que preguntárselo. Ya me ha dicho que sí, le voy a tocar el estómago. Este es el primer órgano que es importante, el estómago, lo están viendo aquí. Y el segundo órgano es este de aquí de abajo, que es el intestino. Toda esta tripería de 7 metros de la cual ya hemos hablado mucho en el programa. ¿Por qué? Porque van a ver para qué vale el estómago y para qué vale el intestino. Nosotros tenemos el estómago que condiciona que lo que entra por aquí tiene que salir por aquí. Pero aquí dentro pasa un tiempo. La clave es esa.
la velocidad de vaciamiento gástrico. Y ahí hay un truco. Las bebidas deportivas tienen entre el 6 y el 7% de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se toman esa bebida que ahora trae los botes con el nombre, que tiene un 12%, es decir, demasiado, al tener demasiado hidrato de carbono, el estómago interpreta que es una cuasi semipanzadilla y enlentece el vaciamiento gástrico. Es decir, que ustedes se meten algo para intentar conseguir energía y no la consiguen porque se para en el estómago. Por eso es clave que las bebidas deportivas tengan menos del 8% de hidratos de carbono, porque si no se paran en el estómago. Y luego la diferencia a nivel de intestino, que el intestino, acuérdense, no deja de ser un tubito en el que llegan los alimentos por aquí y si nadie los absorbe salen por allí. Lo que pasa es que todos ellos tienen su puertilla en el intestino en la que pueden entrar en el cuerpo. Pues para que entren por el intestino, para que nos entre ese agua que nos va a hidratar, es vital que ese agua lleve sales, iones y que lleve glucosa, porque al llevar tropezones ese agua nos va a entrar mucho más rápido. Por lo tanto, si tenemos que rehidratarnos, nos va a rehidratar mucho más rápido la bebida deportiva que el agua sola. El agua sola por esa puerta le cuesta más entrar, necesita acompañantes. Así que ya saben, tienen que comer bien, tienen que alimentarse bien, tienen que beber lo suficiente. ¿Por qué? Porque si hacen un deporte de 15 minutos, pues no pasa nada. Pero si me hacen 2 horas de deporte y no se han llevado nada para beber y nada que lleve glucosa o sucedáneos, porque también puede llevar sucrosa, también puede llevar maltodextrinas, que son azúcares un poco más largos, que tardamos un poco más en digerirlos, pero acordándose de no superar ese 8% de concentración de hidratos de carbono para que la cosa no se paralice en el estómago y acordándose de meter el agua siempre acompañada, no van a tener ningún problema. Último consejo que les doy, todo esto es teoría. En su caso hay la variación idiosincrásica de todas estas cifras. Quiere decirse que usted y el otro y el de la moto, cada uno tiene sus cifras. Practiquen en los entrenamientos cuál es su mejor pauta de hidratación / alimentación y así es cuando les irá bien, es cuando realmente conseguirán el mejor menú deportivo para su práctica deportiva. ¿Qué hay que comer después de haber hecho deporte? Nos queda saber qué tenemos que hacer después de hacer deporte, porque ustedes dirán, vale, y cuando acabo el deporte, ¿qué hago? Me ducho, mayormente, para luego no ir oliendo allí a choto por la calle, y ya no como nada. Me quedo vacío, me mareo, incluso me desmayo. No, señores, no. Hay que ser eficiente en el antes, en el durante y en el después. ¿Por qué? Porque hemos acabado el deporte, estamos vacíos, probablemente deshidratados, tendremos que recuperarnos y además prepararnos, unos para seguir con su vida y otros para la siguiente sesión de deporte. Vamos otra vez a la pizarra y vamos a ver cómo nos preparamos frente a eso, porque acuérdense, doble función la alimentación y la hidratación después del deporte. Es de recuperación y también es de preparación del deporte del día siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo llegamos nosotros normalmente a la meta? Si es que llegamos, hay gente que no llega, pero la idea sería llegar a la meta, eso sí, con un poco de dignidad, que arrastrarse lo justo. Y cuando uno ya atraviesa la meta y está como Rocky, levantando los brazos en señal de triunfo, o está doblado porque está mallado, eso ya depende de cada uno, tiene que recuperar agua y meter alimento. No tiene más truco, agua y alimento. Dentro del alimento, ¿qué tenemos que meter? Hidratos. Tenemos que meter también proteínas. ¿Y tendremos que meter grasas? Vamos a ponerlo en interrogación. La idea, si nosotros tenemos que recuperar, lo primero es recuperar agua. Ya saben que han sudado, han perdido ese agua para perder temperatura y hay que recuperarla. ¿Cuánta? Primera pregunta. Depende. ¡Hala, toma gallegada! ¿Cuál es la manera de saberlo? Antes de salir a hacer deporte, en canillas, es decir, como la madre naturaleza les trajo al mundo, se me suben a la báscula. Se visten, no me hagan deporte en bolas, que queda bastante mal, se visten, hacen deporte y cuando llegan sudados completamente, quitan esa ropa y se suben otra vez en pelotilla. Diferencia, ese es el agua que perdieron, exactamente. 1 kilo, 1 litro, 1,5 kilos, litro y medio. Eso es lo que tienen que beber. ¿Qué
tienen que beber. Ya sabemos cuánto. ¿Qué? Hay que beber agua, pero hay que beber agua en forma de bebida deportiva, que se hidrata uno mucho mejor. Eso ya lo sabemos de la semana pasada y no lo vamos a repetir. Concepto clave: hidratos de carbono y proteínas lo comparten. El factor 1-2 horas, que se lo pongo aquí en rojo. ¿Qué quiere decir ese concepto? Que 1 o 2 horas después de hacer deporte el cuerpo está tan ávido de hidratos de carbono y de proteínas, uno porque los ha gastado y las otras porque las ha usado, que lo que le metamos en esas 2 horas lo va a absorber muy rápido. ¿Qué tenemos que meter? Hidratos de carbono de índice glucémico alto. Tenemos que ir a la pasta, a los arroces, a la patata hervida, a la zanahoria. Es decir, podemos hacernos un buen plato de pasta con su carne picada y su tomatillo, o una ensalada de pasta, una paella. Y de segundo plato tenemos que meterle proteínas al cuerpo. ¿Por qué? Porque así las incorporamos, que muchas estarán rotas de tanto contraerse la musculatura, y tenemos que meterlas de alto valor biológico. ¿Cuáles son muy buenas? Las del huevo, las de la leche, las de la carne. Huevo, después de ese plato de pasta o de arroz, meternos una buena tortilla, apretarnos una buena tortilla, preferentemente de jamón, de chorizo, de algo con más proteína. Si no tenemos el huevo a mano y, por ejemplo, tenemos muy separada el momento de comer, batidos en base de leche, es decir, la leche con fruta, la batidora, y batirla, porque esa proteína de la leche tan rica y de tan alto valor biológico nos va a reparar la musculatura. ¿Y grasas? ¿Tendremos que meter grasas? Por eso la puse yo entre paréntesis, porque sí y no. Es decir, sí tenemos que meter grasas. ¿Por qué? Porque nos permite que tengamos mucha energía. Las grasas tienen mucha densidad calórica y por lo tanto no hace falta que nos metamos un buen empacho. Pero claro, solo métanme una grasa, que es el aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, en forma del aliño de la ensalada de pasta. ¿Por qué? Porque tiene, voy a volver a la mesa porque ya estoy aburrido de estar aquí sin pintar, como ustedes pueden entender. ¿Qué tiene el aceite de oliva buenísimo? Tiene omega 9, es decir, grasas que no tapizan las arterias. Tiene también el contenido calórico que les he contado, así evitamos tener que comer platos montaña. Y virgen extra tiene mucha cantidad de vitamina E de España, que es un antioxidante fantástico, es decir, es el mejor antioxidante. Ayer hablamos de uno, el de la C. Pues la vitamina E del aceite de virgen extra es antioxidante y revierte todo ese daño, todo ese detritus oxidativo que ha generado el deporte. Así que ya saben, después del deporte, si no me son eficientes en cuanto a la alimentación y a la hidratación, no se van a recuperar. Y si no se recuperan, el siguiente deporte fatal y su vida fatal. ¿Cómo se puede llevar a cabo una carga de glucógeno de forma eficaz y saludable? Todos estos deportes de resistencia, lo bueno es hacerlos con mucha carga de hidratos de carbono, es decir, de glucógeno en los músculos. Hay que rellenarlos antes de ir a correr esa media maratón. Vaya usted a San Sebastián o a donde sea. La idea es, ¿y cómo los rellenamos? También, en vez de darles un parlamento tremendo, vengan ustedes conmigo a la pizarra porque vamos a hacer un esquema para conocer los 2 tipos de cargas de glucógeno. Vengan para acá. Vamos a ver, idea básica. Hasta hace 18 años se hacía un régimen de carga de glucógeno que se pensaba que era beneficioso, se pensaba que aumentaba el rendimiento, pero se investigó y se vio que no era beneficioso y no aumentaba el rendimiento. La idea era, si nosotros tenemos en una gráfica el máximo, el mínimo y el medio, se pensó y se decía, vale, 6 días antes del acontecimiento, en este caso sería la media maratón, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ejercitarnos a lo burro y luego ya los 3 días siguientes no hacemos nada de ejercicio o casi nada. Y mientras tanto, lo que hacemos es, los 3 días, es decir, del 6º al 3º, empezando por la cola, no comemos casi nada de hidratos de carbono para tener más fame que los pollos esos de buitre leonado en el nido, y luego le damos a los hidratos de carbono y así lo rellenamos justo antes de la competición. No, ya vieron que esto no funcionaba, que esto no prestaba. Y entonces cambiamos al régimen disociado, que les cuento. Es parecido, pero no es lo mismo. Tenemos lo mismo del máximo, de la mitad y del mínimo. Y la idea era, día del acontecimiento deportivo, la media maratón.
Claro, nosotros empezamos y nos estamos entrenando muy bien. Los 4 días, es decir, desde el 7 hasta el 4. Pero luego no dejamos de entrenarnos tanto, sino que nos entrenamos a medias. Porque hay mucha gente que cuando deja de entrenarse, luego entra en modo vagancia y el día de la carrera no rinde. Vale, por ahí ya primera diferencia, pero la diferencia radical es que hay que comer bien de hidratos de carbono y luego sí que hay que comer muchos más. Es decir, que la idea es un 55%, que es lo normal que tenemos que comer, y luego los 3 días anteriores un 65-70%. ¿Con eso qué se consiguió? Les dejo con las gráficas. Se consiguió que los rendimientos fueran mucho mayores y además que en esa primera mitad de la presemana no se lesionara la gente. Acuérdense, son 4 días al 55% de hidratos de carbono y a buena actividad, y luego los 3 días inmediatos a la carrera me suben. Es que comen pasta hasta para desayunar y se entrenan a nivel medio para no perder la forma. Con ese régimen disociado ustedes van a ir de maravilla y van a tener una cantidad de combustible de espatarrar. Si le ha gustado el contenido de este vídeo que acaba de ver, seguro que este otro vídeo también le interesa. No olvide suscribirse al canal y activar los avisos.